Buenas tardes, nos da gusto ver esta sala así de llena y, por supuesto, da gusto pues, dar cabida a presentaciones de libros como siempre hacemos. Pues vamos a presentar el libro de Aventino, aquí lo tenemos, Las Lomas del Viento, y la verdad que no me voy a entretener porque lo que queremos es escuchar su poesía y eso, le cedo la palabra a la señora alcaldesa. Muy buenas tardes, muchas gracias a todos. Y bueno, pues para mí un placer poder estar aquí en esta presentación, en esta maravillosa sala que tenemos oriental en nuestra biblioteca municipal. Gracias a Aventino Sarmiento por invitarme a la presentación, porque además va a ser una presentación muy bonita, acompañada de música y con la lectura de los poemas, con ese maravilloso título, Las Lomas del Viento, en el que habrás plasmado tus sentimientos que ahora descubriremos con la lectura de estos poemas. Y bueno, pues que será un placer escucharlo en manos de amigos, de familiares, que plasmarán también ellos con su lectura tu sentimiento de tu libro. Y nada, que espero que sea todo un éxito y nada, os dejo que disfrutéis ya con los poemas. Gracias. Buenas noches. Yo voy a tener una pequeña intervención antes de pasar a la lectura de los poemas. Una intervención estructurada en 3 apartados. Iremos pasando seguidamente. Y después haremos la ronda de vista, ¿no? La primera y segunda ronda. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la presencia de la doña Beatriz Asensio Boyano, la alcaldesa de Benavente. En segundo lugar, a la directora de la Biblioteca Municipal de Benavente, María José Pérez. En tercer lugar, a José Luis España, que desde el primer momento no dudó en acompañarme y que lo ha hecho con entusiasmo y dedicación. Él es licenciado en Filología Románica, profesor de francés y poeta, según me ha comentado, desde su infancia. También quiero agradecer la compañía de los que me van a leer conmigo. Estaría Yolanda Ortiz Morlanes, Alejandro Flores Redondo, Azucena Ramos López y el que está a mi derecha, José Luis España Sánchez. También quisiera hacer una mención también especial a Antonio Rodríguez, que ha sabido poner el timbre y el tono a los poemas y que lo ha hecho también con grandísimo entusiasmo y dedicación, ¿no? Y, por supuesto, a todos ustedes presentes, familiares, amistades, allegados y conocidos, a los que también quiero dedicar este evento. Bien, yo soy recién llegado a Benavente y estuve por aquí en el año 84, por razones que ahora no proceden, ¿no? Pero bueno, estuve por aquí en el 84 y me impactó el paisaje, y me llamó la atención muchísimo su forma frente al paisaje abrupto, rocoso y duro de las Islas Canarias, la llanura y las sensaciones que su forma pues me llenaron el espíritu, ¿no? Bien, yo voy a leer 2 o 3 aspectos relacionados con lo que yo entiendo por literatura y lo que yo entiendo por poesía. Haré alguna referencia respecto a algunos de mis poemas, ¿no? Pero de forma breve. Bien, la literatura pretende expresar los sentimientos, las ideas, los valores y aspiraciones, tanto en lo individual como en lo colectivo. La literatura refleja en este sentido el espíritu de las sociedades en un momento dado o en su devenir histórico. La poesía, bajo mi punto de vista, no solo expresa sentimientos, sino que también expresa o es un modo de conocimiento. Busca indagar en la condición humana, sus anhelos, sus conflictos, sus deseos, sus contradicciones, sus fracasos, sus éxitos, etcétera, etcétera. La poesía, en definitiva, expresa la experiencia vital y la experiencia con las palabras, porque con ellas se establece el diálogo entre la escritura, el que escribe, y el mundo. De forma que la poesía, en este sentido, vendría a ser una especie de puente
De modo que así el verbo se hace carne. La palabra expresa la vida y expresa la experiencia. Otra dimensión de la poesía, tal y como yo la entiendo, es su doble naturaleza. Se mueve siempre entre lo individual y lo colectivo. En unos momentos prevalece lo uno sobre el otro, o ambos al mismo tiempo. Quiere la poesía dejar rastro, preservar la memoria y establecer lazos con otras de sus propias condiciones, la condición o circunstancia humana, que es el tiempo. Como dice el modo, el adagio porismo latino, no scripta verba volant, scripta mane. Las palabras que no están escritas vuelan, las que están escritas permanecen. Bien, entrando ya en detalle, el libro está dividido en 3 partes. La primera parte es el encuentro con un paisaje nuevo, el paisaje de Castilla y León, donde yo me suelo mover con más frecuencia, sus calles, sus valles, su arquitectura, sus llanuras, sus ciudades, sus pueblos, sus lomas. Surge de este y en el paisaje andado, caminado. Todo ello sin dejar de mencionar la inevitable presencia del mar, el mar insular y el mar Atlántico. Es un paisaje que al mismo tiempo me vale para expresar los estados del alma, los estados de mi alma. La segunda parte trata de la nueva singladura vital mía en la que yo estoy ahora y en la que confieso que es una novedad mi punto de vista vital, y es una singladura, una travesía vital nueva, y sin duda ninguna esa travesía es muchísimo más llevadera si es compartida. La tercera parte pretende, siempre es un asunto recurrente en lo que escribo, es por qué escribo y sobre qué escribo y cuáles son los asuntos que me convocan a la escritura. Es un asunto casi obsesivo. Pretende dar razones sobre el sentido último de la escritura poética. En esta ocasión, a modo de homenaje, teniendo como telón de fondo el paisaje insular. Y con esto doy por terminada mi pequeña intervención y le doy la palabra a José Luis España. Buenas noches. Recordarles también que Las Lomas del Viento está a la venta al acabar este acto ahí al fondo, a cargo de la librería de Ángela, y si no, se quieren en otro momento en la librería de Ángela. Y vamos a dar comienzo a un análisis literario de este poemario. Las Lomas del Viento, un poemario de Aventino Sarmiento Pérez. Aventino Marcial Sarmiento Pérez es natural de Tefeda, en Gran Canaria. Nace en 1956. Es licenciado en Geografía e Historia y ha sido profesor de latín y cultura clásica en enseñanza secundaria. Su obra publicada consta de los siguientes títulos: Hemisferio, 1984, Las sílabas del viento, 1989, Cimbras, Sílaba del Sol. del Sol, efectivamente, Cimbras, 2017, Voz de Balandro, 2019, pensé que lo sabía de memoria y no lo sabía de memoria, Sama, de donde tomo el colibrí, y Lindes, que corresponden más recientemente a 2020, Vereda, 2021, y este mismo, Las Lomas del Viento, de este año 2023. Cabe también decir que parte de la obra de Aventino se halla en 3 antologías que cito: Acantilado y Silencio, panorámica de la Federación de los 80 del siglo XX,
del año 2004, Bitácoras, las cosas tras que andamos de 2016 y Palabras para todas, mucho más reciente, de 2023. También cabe reseñar que mantiene unos poemarios inéditos, Grifa, escrito entre 2000 y 2004, como Tilde de Buque, de 2010, y La cera de Ícaro, escrito entre 2012 y 2014. Como ha mencionado Aventino, este poemario consta de 3 apartados, que solo me voy a limitar a citar para refrescarles la memoria. Limando el abecedario, se avienen y función del vuelo. Este poemario está basado en la forma literaria del verso libre. Y llama la atención también el empleo recurrente del presente como forma verbal a lo largo prácticamente de todo el poemario. Pero bueno, comencemos por el principio, por el título, que habitualmente no se comienza por el principio ni se analiza tampoco el título. Miren, para la RAE, una loma es, y cito, una altura pequeña y prolongada, y el viento es una corriente de aire producida en la atmósfera por causas naturales como diferencias de presión o temperatura. Fíjense, una loma en, y para el viento, nos acercamos más, unas lomas del viento, de la corriente que brota directamente del alma del poeta en el momento de máxima recepción del estímulo creador. Tema recurrente en la literatura, el viento. Así dice Alberti en el poema Ven: siéntate conmigo a ver el viento. Aunque no estés, mi solo pensamiento es ver contigo el viento que va y viene. Por su parte, Octavio Paz escribe: sobre la arena, escritura de pájaros, memorias del viento. Por citar solamente a 2 insignes poetas de la lengua española. Es el viento que mece las mareas, las de su isla natal, claro, transmutada en una ciudad de interior, esta ciudad, Benavente, y su comarca, sus campos, también balanceados por el viento del interior, las primeras impresiones de su regreso a esta villa, la personalísima visión del isleño que se sume en una suerte de éxtasis poético por cuanto observa en su derredor y cuanto impregna sus sentidos. Para Felipe García Landín, profesor jubilado de Lengua y Literatura de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Las Palmas de Gran Canaria y autor del estupendo epílogo de este poemario, en su análisis de Las lomas del viento, no escribe el poeta para estar, escribe para ser. Así es. Y cabe plantearse la cuestión intrínseca del ser, la que trasciende la racionalidad de cualquier análisis, pues el poeta es un estado con el que se nace, si bien
Es cierto que, como cualquier actividad humana, con el trabajo, el estudio, la lectura, se van desarrollando, véase mejorando las destrezas innatas y, como no, las adquiridas. A través del verso, de cada verso, el poeta crece en su interior, se reafirma en sus convicciones de transcriptor de sentimientos, de descripciones o de situaciones, de hacedor de poesía. Y aquí es donde encontramos a Aventino Sarmiento, en su ser de versificador, cabalgando la semántica, ensartándola en enrevesadas estructuras creativas para obligarnos a discurrir y recapacitar, incitándonos a descifrar, en última instancia, el mensaje que no es otro que la eclosión sobre el papel de su alma creadora. Fiel a un peculiarísimo estilo de depuración hasta las últimas consecuencias de las estructuras para transmitir el mensaje deseado, ya lo analizamos en el ensayo titulado Lindes y Vereda, poemarios de Aventino Sarmiento, aproximación literaria, y publicado en la revista digital Trasdemar de Literaturas Insulares. En Las Lomas del Viento advertimos, no obstante, una mayor concreción de la idea en el momento de plantear un reencuentro con lo ya vivido, con los recuerdos, cuando expresa, y cito, he aprendido a diferenciar las lomas de esta comarca, la orientación del viento, las formas de los tejados, las calles enredadas. Esto en el poema Primer Otoño de la página 14, de la primera parte del libro, Libando el abecedario. Más adelante se hace más entendible el sentimiento hacia la amada cuando nos confiesa, muy importante esto, ella es luz en medio de la noche, de la madrugada y de las 12. Esto en el poema surge en página 36 del capítulo 2, Se aviene. O incluso en el tercer apartado del poemario, Función de vuelo, podemos leer: a las dunas de los corrales entra una luz que acaba y termina al lado de su turquesa azul. Del poema Rumsan de la página 47, título este, fíjense, título este, de resonancias onomatopéyicas. El sonido de las olas sobre la arena, no sobre las rocas o el acantilado, sobre la arena. Podemos observar cómo confluye y se entremezcla el entorno, las calles, las paredes, las flores, los tejados, las aves, el viento, las sillas, etc. Con el propio sentimiento vivido por el poeta. Es una especie de coloquio a varias bandas, que va desgranando descripciones, sentimientos escondidos y percepciones intuidas. Hallamos tres conceptos cruzados a lo largo del libro, al margen, Aventino, de la alusión directa al mar que rodea su isla y que vemos en todos sus escritos, interactuando para germinar en el fin último, que no es otro que la expresión del amor hacia la compañera de su viaje vital y afectivo. Tres conceptos, decimos, a saber, la dimensión óntica o la búsqueda del ser, como ya hemos comentado
hace un momento más arriba. Las lomas o el recorrido por el paisaje, por el entorno natural de su isla, pero también de los paisajes peninsulares. Y finalmente, el viento, como elemento transportador de la voz del poeta y de las cosas, y que susurra a la tierra caliza y matorral bajo. Veamos, si no, la primera estrofa del poema de la página 20 en un verso donde, y leo. Y así es que voy por este llano, agrandada manera de las lomas, y luego se siente una brevitud en una dimensión óntica en rastreo de la historia a caballo o a cero. Luego a paracaídas en el verso, donde ya es distancia de la voz, autonomía del viento. Ahora no, ahora tierra, caliza y matorral bajo. Y que confluye en la segunda estrofa y comienzo de la tercera con el anhelado deseo de la búsqueda del amor, del placer, del hedonismo. Cito, donde la academia de los cirros y de los adoquines se unen en alas, en brazos, para encontrar la vía hedónica, también en el asiento de los portales. Pues, me pregunto, ¿acaso no es el hedonismo la búsqueda del placer? ¿Y qué sería del placer sin el amor como pegamento aglutinante en un proyecto vital con miras a futuro? Reaparece en otros poemas este tema nuclear. 3 ejemplos más. En Afán de Diapasones, página 22, concluye la última estrofa diciendo: solo la oportunidad de aunar y reunir los cuerpos desde el mutuo afán de diapasones es capaz de prolongar el vuelo a ras de este árbol. En Surge, página 36, desde la primera estrofa: ella es luz en medio de la noche, de la madrugada y de las 12. En este caso, despojado ya el verso del aspecto material de lo hedónico, y en el poema En donde antes, página 38, dice: pero a lo que íbamos, ¿qué sería esta noche, esta calle sin ti? Como ya afirmamos en el referido ensayo de los poemarios Lindes y Vereda, no es Aventino Sarmiento, Tino para los allegados, poeta al uso, entre comillas. Es bardo de la profundidad insondable del lenguaje. Es escultor de la semántica, de la cadencia de la palabra y de la metáfora, que hace reflexionar hasta las últimas consecuencias. Es, pues, autor que demanda de relectura o relecturas tras una primera aproximación a su obra. Y es que no olvidemos que Aventino sobrevuela la palabra, la sintaxis, el verso, la estrofa, y los convierte en magma incandescente,
en moldeable roca canaria impregnada de dificultad y dignidad semántica, de lava terminológica que brota de las profundidades del mar de su alma, en las que nos invita a adentrarnos para descifrar sus mensajes. Voy acabando. Poesía, pues, personalísima y subjetiva, con cierta dosis de calculada complejidad y que navega entre la búsqueda del yo, del ser y los paisajes, que describe a través incluso del sentimiento amoroso o a través, precisamente, del sentimiento amoroso. Pues no nos equivoquemos. Las lomas del viento es un libro de amor. Y cada una de las referencias a cualquiera de los temas en él tratados confluyen hacia un mismo fin. Lo acabamos de ver. El fin hacia el ser amado. Y todo lo que conlleva, incluso cuando afirma Aventino en el poema, libando el abecedario de la página 17, y vamos terminando, cuando afirma en la última estrofa del mismo, escuche, gira todo, como siempre, desde el primer día de la fundación de las palabras. Gira todo, ahora, a tu alrededor, como una creación de tejidos, uvas y sal. Damos paso al autor Aventino, que va a comenzar la primera ronda de lectura de los poemas. Recuerdo, son 2 rondas, vamos a ir interviniendo por turnos. Y Aventino, el micro es tuyo, compañero. Reiterar las gracias a José Luis, creo que ha hecho un texto excesivamente elogioso, yo se lo agradezco en el alma. Y una cosa que suele pasar, ha descubierto cosas que yo no, ni por asomo se me había ocurrido, ¿no? Suele pasar eso. Nuevamente, muchísimas gracias a José Luis. Estoy aquí. Pensé que se había ido, ¿no? Me he puesto en segundo plano. Este es un texto, uno de los primeros textos que compuse allá por el 2020, y es justamente eso, el descubrimiento del paisaje. Solicita esta tarde los sones de mis pasos sobre la ciudad. Veo que han cambiado los geranios, envueltos en el olvido, y la inacción de zapatos y despacho de telares. Hoy se levanta el levante de nuevo, acostumbra su sol y su insignia en los últimos tejados, y las parejas se abrazan apurando sus astros, sandalias y aves en viento a favor. Solicita otra vez la razón esencial y vitaminada de sillas, labores de trigales con senderos alares, y razones sobre el no tiempo y el no ser en conjunto. Solicita otro motivo para creer en la transparencia de los juncos y el hocico azul de la noche. En este día de recuentos, para la expresión de una ausencia atenta a esta tarde. Yolanda, por favor. Bueno, como muy bien decía José Luis, Aventino no es un poeta al uso. Entonces quiero explicar muy brevemente de qué va el poema que se escribió en una de mis
de mis sesiones rutinarias en el hospital de esta ciudad y al cual me acompañó. Y es un guiño de agradecimiento a todo el personal sanitario. Aquí y ahora está sobrellevando con la dignidad de una cuidadora de viveros, orientados al norte, el desayuno de agua y vaso. Pone el hilo de la risa en la silla y llegan las 3 ayudantes de lo azul, la clorofila y el pan reciente. Entonces empieza la sesión que rememora la fragua de las cerezas sobre el lienzo de la risa otra vez. En los pasillos se oyen voces metódicas, carpetas apuntando firmas y guantes para manejar el tiempo de las cosas. Buscan el acierto de la luz en su primerísima manera de decir, la conjunción de los pentagramas, radiogramas y acordeones con probetas y moras brillantes tras los biombos. De nuevo, la risa, como el del salmón alegre. Buscan el asiento del toldo, del río y de las cosas así o por el estilo. Alejandro, por favor. Buenas tardes. Este es un canto a la lectura y lleva por título Sillares de los astros. Sube, sube, verás cómo el aire mantiene sus dones y dichas. Ve allí y deja marchar la noción del reloj sobre cualquier flor. Hubo allí en sus pasados lindes por los sillares de los astros, carros y ruedas sobre el barro, pentagramas para incienso silvestre, alas para las espadas sobre la savia de la cebada y trigo. Sube a su montículo y date al regreso de los libros y su fábula. Alrededor una llanura que sube a los balcones de la luna, al frío duradero, hasta su estación celeste y al silencio de pájaros y sillares. A lo lejos, las lomas y los sauces del invierno en lluvias. Un tiempo llegado para el vaso, el vino exacto y un libro. Azucena, por favor. Buenas tardes. Bueno, os voy a leer uno de tantos poemas, Surge. Es un poema dedicado a su amada, a su musa, a su compañera. ¿Vale? Es un poema sobre unas declaraciones de intenciones y de amor. Surge. Aquí también es marzo y surge el trigo cretense. Ella es luz en medio de la noche, de la madrugada y de las 12. Urge resaltar la cumbre del vivir, en su modalidad de ventanas, generoso vino y acordeón azul. En su abrigo de tarde fresca o fría, se une la mutualidad de deseos y así emprender los cirros la lira. El pan y sus sonetos será mucho más llevadero. Como me recuerda Valentino, este poema, Tren sin guantes, es el primer poema que escribió aquí en Tu regreso y vamos a darnos cuenta de su recorrido por la ciudad. Vamos a ver también algo que hay ahí abajo, que estuvo vivo pero ahora está inmóvil. Tren sin guantes. Donde estuvieron esta mañana mis pasos, vi álamos torcidos en busca del fresco de la madrugada. Vi
humildes con techos de tejas empezando a caerse de abandono y lluvias brutas. Vi solares y bienes inmuebles con buenas tasaciones y flores rojas en los patios, hermosísimos, pero abandonados. Vi ventanas a punto de abrirse de par en par por la desidia de no se sabe de quién o de quiénes. Por donde fueron mis pasos esta mañana, vi balcones de hierro forjado, de una belleza simple y grande, como un avión a lo lejos y en lo alto. Vi jardines tras la puerta repintada, según sus capas a la vista, de una dejadez antigua de trenes, zapatos de suela ruda y vasos de café en latón y ternura. Vi un tiempo ido con el dolor de un tren aparcado, sin manos que lo toquen, ni guantes de aceite. En cambio, al llegar de regreso de mis pasos esta mañana temprano, la vi en su esplendor de zumo, capa de luz y plataformas de alegría, de un calcetín en su lado junto a un libro. Allí la vi para aliviar este dolor de tarde, sin la guía de tierra fértil ofrecida en espigas orientales. Allí la vi, en casa, como una reaparición de árbol brindando el milagro de la mañana. Valentino, segunda ronda. Gracias. Uno de los temas recurrentes de lo que antes hice referencia es el por qué escribo. Viene de la primera escritura. Es lenta la llegada de la noche en este agosto. Sigue creyendo que el modo de girar de esta esfera tiene el remiendo, luz y rosaleda. Un conjunto de hebras distintas se unen, deben estar unidas, para destilar las razones, los frutales y sus libros. Viene de la primera escritura este afán o desvelo por rehacer el paso por el tiempo a ras de los musgos, de los sillares y de los caballos sobre sus muros. Velar los motivos de este girar, incluso la razón del verso, de las cenizas, del aire y del molino en los manejos de la flor. Yolanda. Bien, este poema está inspirado en una de las zonas más típicas de Las Palmas, en Vegueta. Vegueta es una zona muy bonita, muy cercana al puerto, y allí los ingleses es donde crearon y construyeron los almacenes de grano, las grandes mansiones que todavía siguen en pie. Y lo que sí es cierto es que los almacenes de grano se han convertido en restaurantes, se han convertido en cines, en otras cosas.
Allí fuimos a parar una noche, Aventino y yo, a cenar, y de aquí surgió este poema, donde antes. Es alto el silencio de esta calle, donde antes almacenes de granos con sacos y letras en inglés. Aquí son los techos altos y de vigas abigarradas y cosas así. Pero a lo que íbamos. El silencio es grande y no solo porque sea domingo a la noche. Es un silencio de siglos al lado del mar y tu cuerpo fulgurante como este astro por entre la ventana siempre creciente. Pero a lo que íbamos. ¿Qué sería esta noche, esta calle sin ti? Bueno, este poema es un canto a la vida después del COVID. Y yo tengo experiencia en esto, porque estuve ingresado 25 días en el hospital en Zamora. Poder respirar se ha convertido en el objetivo, el gran logro del cuerpo. Poder aventar los brazos, poder girar la cintura al sol, poder dejar pasar la luz entre el milagro de las manzanas, nísperos de azul, o el temblor con hélices en vino legendario, poder subir a las hélices celestes, al vaso donde el arenal de geranios juega con su color y sus modos de existir, vencer al tiempo voraz, inclemente, vencer al final de toda página y de sus nitratos, participar de la sal húmeda y sus jardines térmicos que aderezan el gozo, alzar con la voz del mar, con su leve y silencioso y estruendo de alas y rodillas el aire. Bueno, os voy a leer el último poema. Runsan es poema sobre la belleza de Corralejo, sus dunas, sus playas, su música y el poema que está por llegar, el norte de Fuenteventura. Runsan. A las dunas de los corrales entra una luz que acaba y termina, al lado de su turquesa azul. Un buen lugar para luego nacer y encontrar la razón del verso que aún está por llegar. Baja el sol según sus gemelos, a la malla que cubre su sol, y allí empieza otra razón para regresar y empezar. El interminable Runsan, azules turquesas llega, se va, llega y baja al mar con las 3 de la tarde. Gracias, Azuzuna. Bueno, pues donde tengo esto no es mi libro. Alguien me lo cambió. Bueno, Función del vuelo es el último poema de este poemario. Es un canto a la literatura, dicho con la peculiarísima forma de Aventino. Función del vuelo. Algún día, una evaluación de vitaminas y voluntariosas proteínas de sombreros azules, velas sobre madera, sobre el viento necesario, sobre la sal y sobre la salud del sol. Una ecuación lúdica aprobará la función del vuelo de los pájaros y de los cereales en alas.
el arco de la higuera dará algo más que sombra, abrazos de una luna ya vencida y sedienta. Un fuego de perfecto soneto dará luz y sosiego al tiempo, a la transparencia verbal de un solo soplo en el mar. Voluntariosas vitaminas del aire. El concierto de este paisaje dará sus dones al vuelo feliz de un acordeón. Algún día. Hemos terminado la segunda ronda de lectura. Si tienes a bien, quieres despedir el acto, pero antes les recuerdo que nada más terminar el acto, Aventino pasará a la salita allí al fondo para firmar ejemplares y que la librería de Ángela, que ha tenido a bien acompañarnos hoy, los tiene a la venta, creo recordar, por el módico precio de 10 euros, si mal no recuerdo, ¿verdad? Y 10,40, sí. Alejandro es que sabe mucho. Bueno, gracias por habernos acompañado. Aventino, por favor. Yo creo que está todo dicho. Hoy es viernes, fin de semana, y la inmensa mayoría de los que están aquí están trabajando y tendrán ganas de ir a casa o ir a cenar. Yo creo que vamos a hacer primero. Yo no tengo nada que decir, yo creo que todo está dicho. Le doy las gracias a todos ustedes, que se habla a la alcaldesa, a María José, a José Luis, a Yolanda, sin duda ninguna, porque fue la culpable de todo esto, al Antonio Rodríguez, que ha hecho un trabajo magistral, y a todos ustedes. Y, bueno, nos veremos en próximas oportunidades cuando se den las condiciones. Y nada, lo dejamos aquí ya, creo que es suficiente. Gracias, mil gracias. Nos va a despedir la señora alcaldesa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido todo un detalle. Y las últimas palabras. Bueno, Aventino, darte la enhorabuena por estos poemas tan bonitos. Yolanda, estarás encantada. Yo esperaré. Pero es que ahora, claro, a mí que nadie me escribe estas cosas, pues... Pues ya dejas a mi marido a la altura del Betún. No, pero de verdad, no, que ha sido muy bonito, muy emotivo y encantada de haber estado aquí. Precioso. Agradecerle al músico, que la verdad que ha sido el ambiente todo muy bonito. Y nada, que lo que decía antes, que mucho éxito y muchas gracias por invitarme. Gracias.